Otro beneficio que tenemos en esta etapa es que hay muchas cosas que el cliente en la etapa de relevamiento no nos dice porque las da por obvias o porque no sabe que las necesita. Entonces, el tener el analista funcional puede prever o facilitar muchas de estas situaciones. Por ejemplo, cuando vamos a elevar, necesito que haya un campo peso. Para el usuario o el cliente, el campo peso quizás es obvio que es en gramos, pero para el programador o para el analista técnico no. En el momento de desarrollar la pantalla quizás la hacemos en kilos. Y cuando llegamos a la validación, cuando llega el cliente, no, mirá, yo lo quería en gramos y está en kilos. Evitamos ese desgaste que puede haber entre el usuario y el equipo de trabajo. Entonces, ¿qué obtenemos al incorporar estos dos perfiles de analistas? Obtenemos visiones complementarias, un mejor entendimiento y un diálogo más fluido. Y otra cosa importante en esta etapa es el documento, documentar todo. Tenemos un documento técnico, que sin dudar es importancia, pero también tenemos que llegar a lograr un documento no tan técnico, que ahí quede explícito todo lo que se entendió, todo lo que se relevó, todo lo que surgió de esas reuniones y en un lenguaje que sea entendido por el usuario. Con eso que logramos validar que todos entendimos lo mismo, que todos queremos lo mismo y que todos lo que validamos es lo que queremos del sistema. Entonces, ¿qué logramos en esta etapa? Una mejor interpretación. Acá el rol de traductor e intérprete está bien claro. Tenemos visiones complementarias, participación del usuario y logramos un documento en lenguaje natural que es entendido por todos los actores en esta etapa. Ahora pasamos a la etapa de desarrollo. En esta etapa yo creía que mi aporte como analista funcional no podía ser mucho, pero gracias a mis compañeros de equipo con sus preguntas me fueron como incentivando y cada vez participé más. ¿En qué puede participar el analista funcional formado en el negocio en esta parte? Bueno, en el momento de programar una pantalla podemos tener dos campos largos y dos campos cortos. El programador piensa, bueno, pongo uno largo y uno corto y tengo una coherencia en la pantalla. Y quizás esa coherencia sea estética, pero no siga una coherencia en cuanto al contenido de los campos o la relación que tengan entre ellos. Entonces, en esto es muy importante y es un gran aporte el conocer de qué se tratan las patologías, qué relación tienen entre las mismas y qué logramos. Lograr una mejor experiencia de usuario. ¿Por qué? Porque tratamos de asemejar el proceso real, en este caso en una consulta médica, que no sea tanto el cambio del proceso no informático tradicional que tienen los médicos. Acá en Uruguay las historias clínicas aún son en papel, nosotros estamos digitalizando las historias clínicas y tenemos que lograr una mejor experiencia para el usuario y no generar una complicación más. Entonces, en esta etapa, el conocimiento del negocio ayuda a la agrupación de los campos, las dependencias, las reglas del diálogo. Muchas veces, al no conocer del negocio, tendemos a hacerlo estético. Entonces, esto nos puede ayudar. Otro ejemplo que les puedo dar, nosotros diseñamos para un proyecto en particular pantallas que tenían muchísimos campos. Esos campos no era necesario mostrarlos todos en pantalla si alguno no se había seleccionado previamente. Entonces, el conocer del negocio nos ayudó en ello. Si yo no selecciono este campo, no me muestres el resto de los otros. Y también ver qué formato mostrar los campos. A veces ahorramos un clic y eso ayuda un montón. Entonces, vemos en organizar la pantalla que sea una coherencia, seguir un proceso, y aquí el aporte del analista funcional es muy valioso. Y esto es que nos sirve. Hacemos una validación temprana, sin que el cliente llegue a ver todos estos cambios, y evitamos un desgaste del cliente y un desgaste nuestro. También pueden surgir dudas en el momento de programar. Entonces, ¿qué tengo? Que llamar al cliente, tratar de ubicarlo, que me haga una consulta, que me pueda atender, y si logro que me atienda, que entienda de qué estoy hablando. Todos estos problemas los evitamos teniendo un analista funcional que conozca del negocio. ¿Qué obtenemos entonces? Ahorro de tiempo para todas las partes. Ahorro de tiempo para el equipo de desarrollo, ahorro de tiempo para el cliente.
Y con estas validaciones tempranas evitamos el desgaste posterior, evitamos la mala imagen del producto ante el cliente y un ahorro valioso de tiempo para todas las partes. Ahora pasamos a la etapa de testing. Como les dije anteriormente, yo soy la encargada del testing del producto K2 Gel. Entonces, siguiendo todo este proceso, tengo un gran beneficio. ¿Por qué? Porque participo desde el comienzo del proyecto. Conozco al cliente, conozco qué quiere, para qué y por qué lo quiere. Eso ayuda muchísimo a la hora de definir el plan de pruebas, de definir el alcance y no solo va a facilitar el verificar el correcto funcionamiento del sistema, sino que nos facilita en mejorar la usabilidad. ¿Por qué? Porque conocemos el proceso y conocemos para qué lo quiere. Entonces no solo testeamos eso, el correcto funcionamiento, sino la usabilidad. Los campos estén agrupados, que sea lo más parecido al proceso real de llenado, por ejemplo, un examen físico. Bueno, vamos a tratar de que los campos estén agrupados para que sea lo más parecido como un médico lo llena en el proceso real, que no generar un nuevo conflicto, lograr una mejor experiencia de usuario. Entonces, en el testing probamos todo, probamos el correcto funcionamiento, mejoramos la usabilidad y mejoramos la experiencia del usuario. También el equipo de testing participa en las validaciones funcionales con el cliente. Y eso también es un beneficio para mejorar la calidad del producto. ¿Por qué? Porque entendemos al cliente las dificultades que tiene y estamos ahí y vemos qué cambios hay que hacer. Muchas veces nos pasa que hay cambios, vamos al cliente y el cambio que nos pide o el proceso que él quiere seguir nos parece totalmente ilógico. Y quizás sea ilógico para alguien que no está formado, pero tiene una lógica, tiene un porqué. Nosotros no nos enfrentamos a los problemas que ellos se enfrentan día a día. Entonces, entendiendo cuál es la problemática, podemos llegar a encontrar una mejor solución. Y conocer al cliente desde el comienzo del proyecto, manejar un mismo idioma, también hace que esas validaciones sean más productivas y haya un mayor entendimiento entre todas las partes. Entonces, que logramos un producto ajustado al proceso real, validaciones funcionales más productivas y facilitar un plan de pruebas de regresión. ¿Esto por qué? Porque como participamos en las validaciones funcionales con el cliente, si surge algún cambio, se presentó alguna dificultad, la conocemos. Sabemos qué modificamos, sabemos qué procesos se tocaron, qué campos se modificaron, entonces nos facilita hacer un plan de pruebas nuevo o un plan de pruebas de regresión. ¿Y qué logramos en esta etapa? Usabilidad. Ahora vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la capacitación. Muchas veces los técnicos tienden a creer que los manuales no sirven o que nadie los usa o que nadie los lee. En mi experiencia, cuando me integré a K2 Gel, me entregaron un montón de documentos para que me familiarizara y conociera el producto, y entre esos documentos que me entregaron había manuales. Los manuales me costó muchísimo entenderlos, porque me hablaban de tablas, de flag y un montón de cosas que yo no estaba todavía tan familiarizada con lo técnico. Me costó un montón, tuve que googlear algunas de las cosas para poder entenderlo. No entendía qué relación es para aprender a usar el sistema, porque esos datos estaban ahí. Lo que hicimos en una puesta en producción que tuvimos fue hacer manuales personalizados para cada usuario. Hicimos un producto que tenía muchas especialidades médicas y administrativas. Para cada sector o cada especialidad tenía su propio manual en un lenguaje natural que hablaba del producto. Las validaciones funcionales nos sirvieron también, porque vimos dónde el cliente tenía mayor dificultad, qué funcionalidad le costó entender o le costó un poco más, entonces acentuamos ahí. Entregamos los manuales antes de la puesta en producción y para la sorpresa de todos los habían leído, los habían entendido y un montón de dudas habían sido evacuadas con esos manuales. Entonces, es importante el manual de usuario. Eso también se generó una confianza en el cliente. Cuando se enfrentó al producto ya lo conocía, el que no participó en las validaciones había leído los manuales, entonces ya lo conocía. Pensemos mucho de esos miedos a lo desconocido. El informatizar, por ejemplo, una historia clínica es un cambio cultural importante. Estamos cambiando su manera de trabajar.
Los médicos se formaron con historias clínicas de papel. Estamos enfrentando a la digitalización, a la historia clínica electrónica. Pueden entender sus beneficios, qué ventajas, pero es un cambio. Entonces, si conocemos el producto, si estamos ya capacitados antes de enfrentarnos a él, eso nos da una mejor confianza y una mejor predisposición al cambio. Acá tenemos algún ejemplo de los manuales que yo me encontré, un manual técnico. Con esto no quita que tenga que haber un manual técnico, pero para un público específico. Ahí me habla de tablas, me habla de flash. La verdad, en el primer momento, cuando yo quería entender qué era el sistema, cómo funcionaba, encontrarnos con esto fue como un choque. Entonces, ¿qué logramos con esta capacitación? Personalización. Manuales personalizados y manuales sin tecnicismo, que acercan al cliente al producto. Vamos a pasar a la última etapa, la implantación o puesta en producción. Si seguimos todo este proceso, hay muchas de las fuerzas inhibitorias. Siempre hay miedos al cambio, entonces pueden producir un retraso en la puesta en producción, miedo al producto, miedo al cambio. Si seguimos todo esto, integramos al cliente desde el principio, el usuario conoce el sistema, el usuario está capacitado, minimizamos todas esas fuerzas inhibitorias. Siempre va a haber un cambio, siempre va a haber alguien que no está conforme, nada es perfecto, el software tampoco lo es. Tenemos que lograr un equilibrio entre las expectativas y lo que logramos. Un pequeño cambio, un cliente puede querer un pequeño cambio, pero en realidad el producto tiene calidad y cumple con lo que el cliente quería. Entonces todas estas fuerzas, si seguimos este proceso, fueron minimizadas. Va a haber menos miedo al cambio, menos miedo del producto y el cliente está conforme, porque hicimos lo que él quería, sigue los procesos que él quería y lo conoce. Entonces, lo que nosotros también probamos al incorporar el analista funcional formado en el negocio fue hacer un soporte de primer nivel. El día de la puesta de producción estuvo todo el equipo ahí, ya nos conocían, había una confianza, conocían el producto y estuvimos 4 días porque no fue necesario más. Entramos a las consultas, también era más fácil evacuar sus dudas porque conocíamos más o menos los procesos y qué problemas podían llegar a tener. Estuvimos 4 días ahí sin mucho trabajo, por suerte, y después las pocas dudas que había nos las resolvían con los manuales o nos llamaban por teléfono. Pero eso también les generó más confianza al cliente y le dio mucha más seguridad de que el equipo estaba ahí, de que entendían qué problema podía tener y las dudas se los solucionaban en el momento. No tenían que llamar, encontrarnos ni nada. Estábamos ahí para apoyarlos en esta puesta en producción. Y que logramos mayor eficiencia, minimizar esas fuerzas inhibitorias y un producto con menos error, porque fue probado, tuvo 2 validaciones, una primera con el analista, otra con el cliente. A nosotros nos pasó que salimos sin un error crítico, ni un error bloqueante. Los errores que fueron pequeños cambios, más que nada algún estético, pero no tuvimos. Esto porque hicimos todo el proceso. Ahora, la última etapa que nos queda es evaluar el proyecto. Ya terminamos, ya tenemos el producto en producción, el cliente lo está usando. Generalmente se utilizan 3 dimensiones para evaluar un proyecto: costos, tiempo y alcance. Nosotros vamos a agregar una nueva dimensión, que es la satisfacción. La satisfacción tanto del cliente como del proveedor. Creemos que siguiendo todos estos procesos, incorporando el analista funcional, cumplimos con los costos, cumplimos con el tiempo, con el alcance y logramos una satisfacción, no solo del cliente, porque entendimos, tuvimos un traductor desde el primer momento que nos ayudó a saber qué es lo que quería, cómo, para qué, sino que también tuvimos una satisfacción del equipo de trabajo. Nosotros trabajamos por un producto de calidad, no para sacarnos el problema de encima, y fue incorporar a este nuevo rol que nos ayudó un montón y nos dio confianza en nuestro trabajo y en nuestro producto. Así que bueno, resumiendo un poco,
incorporar el analista funcional y este equipo de analistas funcionales con dos visiones complementarias nos da una mejor interpretación, ganancia de tiempo, usabilidad, personalización y eficiencia. Bueno, tengo mis compañeros acá, como les nombré varias veces, y no quiero tener reclamo de alguno de ellos. Les quiero presentar al equipo de Cados de Gen. Gracias a ellos, que me dieron mucha confianza también en animarme a entrar en otras etapas del proceso de desarrollo. Hemos podido seguir estos procesos y hemos salido en producción con nuestros productos con mucho éxito. Les agradezco por escucharme y los invito a que integren analistas funcionales formados en el negocio de sus proyectos y puedan ver qué beneficios tienen en cada etapa. Les dejo mi email por si alguien quiere contactar y intercambiar información. Bueno, muchas gracias.